Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Curiosos Innatos. Hoy, digamos que no estamos como tan jocosos porque pues realmente Colombia está pasando por una situación muy difícil, que inclusive nosotros nos tocó vivir una puntica justamente en la grabación del video del lunes en la mañana, porque la verdad estábamos grabando justamente en el momento del temblor. Nosotros estamos situados aquí en la ciudad de Bogotá y pues fue bastante miedoso. Donde estamos es un segundo piso y estábamos dudando si sí o si no, pero pues no pasó A a mayores. mayores en términos de susto. Inclusive terminamos después el video. Finalmente, bueno, mi papá me llamó desde Medellín a contarme que también había un susto muy grande, pero finalmente poco a poco ese día fuimos dimensionando lo difícil que fue el tema del sismo, que no fue un sismo, sino fue un terremoto que afectó a muchísimas regiones del país. Básicamente afectó a las regiones del Chocó, que fue el epicentro en San José del Palmar. También afectó gran parte del departamento de Risaralda con Pereira, que es una ciudad que ha afectado mucho. Manizales, parte de Antioquia. Y también, por supuesto, Cali, que ha sido la ciudad que más ha tenido pues como que dificultades. Y el Valle del Cauca en Buenaventura también en ese momento se encuentran, pues el momento del video, se encuentran incomunicados. Entonces, la verdad que ha sido pues un golpe muy grande, porque pues yo creo que uno nunca se espera que como país uno se venga como a enfrentar a esta situación. Afortunados nosotros que vivimos en Bogotá, que solamente fue un susto, pero pues hay familias que están buscando a los suyos, familias que los van a encontrar sin vida, y eso es algo muy terrorífico. Al día de hoy están confirmados 225 muertos, aproximadamente unos 2.500 lesionados, y la suma de desaparecidos todavía no es concluyente. Entonces, aparte de las edificaciones, no sé cuántas en el país, en Pereira se cayeron como que oficialmente 66 estructuras, no sé cuántas están afectadas. Una familia nuestra en Pereira perdió, que es una familia campesina, perdió literalmente su casa, y no es una casa de recreo en el campo bonito, sino que es una casa muy humilde donde vivían dos personitas. Y eso solamente como un ejemplo de lo que puede ser, porque pues obviamente el dolor para todos, yo creo que es incalculable. Ver que a uno se le cambie la vida así, no sé, uno que se puede sentir pagar 20 años su casa y que se caiga, realmente pues para nosotros y como equipo ha sido, y pues para todo el país en realidad ha sido un shock muy grande. Entonces, la invitación de este video, vamos a hablar un poquito pues de lo que pasó, de quizá qué situaciones conllevan, pero más allá de eso, la invitación es que puedan, si pueden ayudar, háganlo. A las personas que tienen cercanas, donando cosas. Si no tienen plata, porque pensamos que la situación de algunos es difícil, donen una cobijita, un poquito de agua, donen comida que ya tengan, que no sea perecedera. Y si pueden ir a ayudar de alguna manera, la idea es que lo hagan. O sea, realmente que hay personas que la están pasando supremamente mal, y pues como colombianos pues nos levantamos, y ha sido pues un tema muy duro. Sí, pues sí, la verdad muy triste pues ver todo el daño que pudo haber causado o que causó en realidad pues este fenómeno natural. Pues como todos saben, pues no se puede de alguna manera predecir cuándo o en qué momento pues puede haber un sismo de estos, y pues lo único que podemos hacer es pues siempre tratar de mitigar el daño, eh, pues para evitar de alguna manera pues que pues nos afecte en gran medida, y pues obviamente para eso pues siempre tenemos que de alguna manera tratar de prepararnos lo mejor, porque pues son situaciones que pues siempre se nos van a salir de las manos, porque pues como lo dije, pues predecir un temblor o un terremoto como el que ocasionó tanto daño aquí en Colombia, pues es muy complejo, ¿sí? Entonces, pues la invitación es a que pues cada vez tratemos de estar mejor preparados para estos eventos. Obviamente pues son situaciones que pues
nadie se espera, que pues obviamente por digamos el momento, lo que se puede llegar a sentir, el simple hecho de sentir pues que todo se está cayendo, que pues las edificaciones se mueven, pues eso pues comienza a ser un poco abrumador y pues todo el mundo no lo enfrenta igual, ¿sí? Aunque en estas situaciones lo que siempre se recomienda pues es mantener la calma, estar tranquilo, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo que todo el mundo pueda tener, digamos, ese estado de tranquilidad. Entonces, pues, lo que se recomienda muchas veces es que, pues, se trate de mitigar a través de, pues, prevención, ¿no? Saber, por ejemplo, qué hacer en esas situaciones. Muchas recomiendan tener, por ejemplo, un kit de emergencia a la entrada de las casas, que pues eso no está de más. Estar digamos preparado en ese sentido porque pues no sabemos, como les digo, en qué momento nos puede ocurrir pues a cada uno. Pero en ese orden de ideas, esa preparación, si uno la dividiera en el tiempo, Uh-huh. ¿en qué consiste? Digamos, primero que las construcciones se ciñan Claro. a las normativas de sismo resistencia. Sí. Sí. Pues porque eso pues ayuda, ¿no? Sí. Más o menos la norma colombiana es NSR, ¿no? La NSR10, sí. Desde el año 2010 se cambió. Es que, Es la última versión. pues Hay una 20, ¿no? Sí, pero como que la reforma fuerte fue en el 10, la del 20 fueron... Sí, pues para anexos. ponerlos en contexto, aquí en Colombia hubo un terremoto muy fuerte en el año 99, que fue el de fue Armenia. en el eje cafetero, exacto, en Armenia. Y eso lo que implicó fue que se pensara en reestructurar la norma, porque pues en ese momento ya había una norma, pero no era lo suficientemente rigurosa o quizá no estaba adaptada para la necesidad de país que teníamos, porque pues también hay que entender es que Colombia se encuentra en una zona muy sísmica, ¿sí? Quizá aquí no hay terremotos con tanta frecuencia como en otros lugares, pero eso no nos deja exentos de que pues cada cierto tiempo hayan terremotos muy fuertes. Entonces, si se fijan, el del 99 pues fue un terremoto que casi que devastó toda la ciudad de Armenia, que tocó casi que reconstruirla de cero, y no solo la ciudad de Armenia, sino pues otras ciudades, pero Pues el eje cafetero. el eje cafetero, Fue el que pero más pues afectó. fue la ciudad que digamos tuvo mayor afectación. Sí. Entonces a partir de ahí fue donde se comenzó como a pensar, bueno, entonces nosotros no, en realidad no estamos preparados sísmicamente en términos de construcción para un evento como estos. Entonces ahí se comenzó pues a reformular, se dejó digamos una norma mucho más robusta, mucho más estricta en ese sentido, y lo que busca pues esta norma, más que dejar las edificaciones intactas, es permitir que las personas puedan evacuar los edificios sin que se les caigan encima. Digamos que eso es lo que se mitiga, porque pues a la larga pues no sabemos el grado, digamos, Pero lo fuerte que puede ser. esas normas se calculan con base en escala de Richter. O sea, la norma se hace pensando en que la construcción soporte un sismo de escala 7 o Claro, pues 7.5. ¿Sí se calculan así? O sea, tengo entendido que sí, que así más o menos es que funciona la norma. Obviamente, pues como les digo, o sea, las normas están pensadas de acuerdo pues a la posición geográfica o el nivel de sismicidad que pueda llegar a tener un país. ¿Pero la nuestra es para todo Colombia o existen capítulos para lugares donde haya más sensibilidad? Claro, lo que pasa es que en el mapa uno tiene que mirar sísmicamente en donde se encuentra, digamos, donde se la ciudad que quiera no va a construir. Entonces, Pero, por acá vamos a poner una imagen donde aparece cuáles son las zonas con mayor probabilidades sísmicas y cómo va disminuyendo el nivel, Ya. ¿sí? Entonces, claro, justamente donde ocurrió el temblor, el terremoto, es la zona más sísmica de Colombia, Ya. que es donde está más pegado hacia las placas tectónicas entre el Sudamérica y el Pacífico, que son las que se chocan. que se chocan. Una está por debajo de la otra. Que en realidad... Entonces, creo que cada año
son 6 centímetros que se mueve. Porque pues finalmente en el siglo pasado Popayán tuvo 2 terremotos. Uy. En Tumaco también hubo un terremoto. El de Popayán fue bravo. Y sí, fue sí, muy, sí. y fueron terremotos muy, pero- muy devastadores. Pero el de Tumaco generó como un tsunami. Sí. Así Sí, por estaba eso. todavía en ese momento, claro. Sí, igual, pues Y digamos, me acuerdo que cubrió una ciudad. sí. Sí, Estaba chiquito. es que eso es como, Eso fue como en el 70 y... sí, me parece que fue. Sí, estaba pequeñito. En los 70 fue bastante fuerte todo el tema de los terremotos aquí en el país y también fue como toda la zona pacífica, o sea, todos esos lugares Es que digamos que en promedio, digamos, es más o menos cada 10 o 15 años que hay un acontecimiento así. Pero yo estaba leyendo y eso tiene que ver, es como un tema de acumulación de energía, que en algún momento pues se desata. es que Ya. es que es natural, Entonces, o sea, exacto, entonces por eso es que es tan impredecible, puede ser cada 10 años, cada 15 Claro. años, pero Pero pues y sí. si uno lo pone en una escala geológica, Ajá. esa proclividad a tener más sismos tiene que ver precisamente con la edad geológica de los Andes como cordillera, porque tengo entendido que es relativamente joven. sí. O sea, puede ser que tenga millones de años, pero no tantos millones de años como, no sé, el Cáucaso, los Claro. Cárpatos o alguna cosa así, ¿no? Yo tengo entendido que lo que tú estás diciendo es así, Sí, es cierto. sí, que O es sea, por son- todo el tema de la Son nuevas. juventud, o sea, nosotros sabemos que había Pangea, ¿no? Antes Ah. de los continentes que conocemos hoy en día, y pues por miles de millones de años, pues esas placas tectónicas lo que hicieron fue separarnos como 4.000 kilómetros, o Y sea, y se siguen separando. y se siguen separando, entonces digamos que en proyección eso es una cosa muy fuerte, si uno se pone a ver, o sea, Claro. esa división. Entonces sí, también como que justamente esa ruptura que hace la cordillera de los Andes es como que, tengo entendido, me puedo equivocar, es justamente un movimiento de una placa con la otra y esos movimientos hacen que como que se levante y vayan creciendo Las montañas. las montañas hacia Eso, arriba. bien. Sí. Porque es que lo que me contó un compañero que estaba en un piso más elevado y me dijo y en un edificio relativamente nuevo, y me dijo que lo que llaman los técnicos la deriva, ¿cierto? O sea, lo que se mueve el edificio a partir de un eje central, Ujú. harto, bastante, pero que no se rompe ni un vidrio. No. Yo le dije, pues eso tiene que mostrar mucho, pues la deformación estructural, porque un vidrio está puesto con una tolerancia por ahí de que 5 milímetros. Sí, nada. Y si yo me puedo mover 30 centímetros para un lado y 30 para otro y el vidrio no se rompe, es porque eso está súper bien calculado. Sí, por supuesto. Igual, por ejemplo, aquí en Colombia, dependiendo también de la capacidad adquisitiva, hay muchos edificios que están puestos sobre rodillos, justamente para que, o sea, Se rodillos muevan de con el concreto, temblor. para que se mueva con el temblor. Por ejemplo, Contra, ¿cómo se llama eso? Sí, o sea, si la fuerza es de para allá, pues el rollo se mueve para acá. Contrarrestar. Exacto. Para contrarrestar el movimiento. Exacto. Entonces Exacto. van en el otro sentido Sí. y se van regulando. Sí, por Inclusive, momento, por así inercia como, eso. así como dato curioso, el edificio Coltejer fue de los primeros edificios en Colombia que se hicieron con ese sistema. Ujú. Y pues fue de los más altos en su momento cuando se construyó. Entonces, digamos Todavía que, yo creo, ¿no? que ¿Cuántos pisos tiene? como 40. Yo creo que todavía puede ser de los más altos en Medellín, ¿o no? No sé, es que sí hay muchos edificios de Claro. apartamentos muy ¿Sí? altos, sí. ¿Van más de 40 pisos? No, creo. No creo. Pero sí son muy... Pero bueno, Pero digamos que, pero es que finalmente, esa fue la era también casi que de oro de Colombia, ¿no? En cuanto a construcciones y Ah, eso, sí, por muchos de eso es los que- estadios, muchos edificios se hicieron claro. en esa por eso época. mucha Una gente quiere época que de- volvamos a la arquitectura o planteemos la arquitectura como justamente hacía en esa época. Claro. Pero Hablamos pues, de Colombia, un país grande otra vez. ok. Básicamente, pues sí, o sea, es que hay muchas condiciones muy complejas. No, pero bueno, pero digamos que en ese orden de prevención que usted decía, entonces tener una ciudad más ajustada Y sabemos- a los protocolos, digamos que, Exacto. Y por ejemplo, sabemos que pues mucha gente no cumple con la norma construyendo. claro. Ni siquiera Por eso, contrata pero digamos que ingenieros. la reflexión, por muy ridícula que parezca y muy obvia, es que pues por ahorrarse un peso hoy, después la puedo sacar muy cara. Sí. Sí. Es que justamente. Es que hay un par de edificios nuevos que se cayeron en Pereira. O sea, Sí, implosionaron. y no debieron porque estaban con la nueva norma. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Estaban con la nueva norma. Exacto, y eso también pasó mucho en Venezuela. Bueno, en Venezuela, miren lo que pasó. O Sí, sea, lo que pasa es muy que tiene difícil. que ver mucho también es Con la ética. con la sí, claro, con la rigurosidad técnica y la ética a la hora de construir esos edificios, ¿no? Todos sabemos que pues vivimos en países que son supremamente corruptos, ¿sí? Y que hasta en eso se ve la corrupción. Claro. ¿Por qué?
porque pues muchas veces se desmejora la calidad de los materiales o no se pone la cantidad suficiente de material que se calculó en su momento pues para construir esa edificación. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, digamos hablándolo así en términos más técnicos, una construcción que se haga en concreto, pues que es la mezcla de cemento con acero, ¿cierto? Es muy difícil saber si, por ejemplo, al interior de un elemento como puede ser una columna, una viga o una losa, ¿cierto? Que son como los elementos principales donde pues se tapa, digamos, esos elementos estructurales, pues si en realidad sí está o no construido como se diseñó, se calculó. Claro, eso, ¿sí? Le queda a usted para su conciencia. Exacto, entonces... Sí, porque eso fue lo que pasó con el Space en Medellín. Si de pronto se acuerdan que hace 15 años un edificio sin sismo se vino abajo. Claro. ¿De por el puro pisos? Peso muerto. Entonces yo creo que, porque estuvo mal construido, el cálculo estaba bien hecho, pero el acero era la mitad de lo que se había calculado. Entonces aquí siento yo que en Colombia falta mucha rigurosidad en ese sentido. Uh-huh. Hace poco, pues nosotros que nos dedicamos también a la academia, estábamos hablando con una chica que era de intercambio, que venía más, pues para ser específicos, de Argentina. Y ella nos decía que allá en Argentina, pues no sé si me estoy equivocando o no, pero pues eso fue lo que le entendí, es que cuando usted construye, el Estado tiene que mandar un interventor. Sí. Y este interventor es el que le autoriza a usted, por ejemplo, a hacer una fundición. Cuando él ya se dé cuenta que todos los elementos que se supone que tienen que ir de acuerdo a una planificación, etcétera, ahí sí le dan la autorización para que usted la haga. Acá creería yo que esa figura no existe, o existe una figura que se llama interventoría. Pero la contrata. Pero la puede contratar el mismo que está construyendo, ¿cierto? Sí. Y pues sí, claro, hace como de ente regulador, pero también ese ente regulador se puede coludir con el constructor. Y eso es lo que pasa mucho. Y eso es lo que pasa mucho. Entonces, tanto el interventor como el que construye, pues lastimosamente, pues hacen... Ajá, acá en Colombia cuando uno también hace las licencias de construcción hay una figura responsable que es el constructor responsable, y el ingeniero que hace los cálculos de todas esas construcciones hasta la legalización es el que se hace responsable, pero nunca hay una veeduría de verdad con respecto al estado de lo que puede pasar, cosa que también pasa por ejemplo en Japón, que en estos días estaba viendo. En Japón pues también es un país que todo el tiempo tiene terremotos y tsunamis, porque pues es una isla también como que en una parte del Pacífico, en un pero así tiembla todos los días. Está dentro del cinturón del fuego. Imagínate, o sea, es una cosa muy impresionante. Entonces, a partir de los 70s, que yo no sé qué pasa también en los 70s, que hubo muchos temblores, la norma de Japón se endureció y muchísimo más en los 80s. Y en los 90s, que hubo un terremoto muy destructivo que fue el de Kobe, la mayoría de edificios no se cayeron, pues porque Japón sabemos que tiene una forma de ver la vida de los japoneses, que pues lo que echa en la ley se tiene que hacer. No, es una ética distinta. O sea, la ética es diferente. Entonces todo se hace con respecto, y eso es lo que ha hecho que cuando Japón tenga sus terremotos, muchas veces pues no, obviamente sí hay desastres, pero no en comparación. Y justamente estaba viendo la tecnología que implementan, hay hasta unos inyectores gigantes de aire para que los edificios, mientras pase el terremoto, se eleven. O sea, es una cosa que yo digo, es una tecnología muy brava. Sí, pero entonces digamos que en ese sentido hay que entender que pues cada contexto pues responde de diferente forma, ¿no? Y pues digamos nosotros culturalmente pues no somos tan disciplinados, no somos tan correctos, muchas veces pues hay personas que ni siquiera sacan un permiso para construir, sino que sencillamente construyen, o sea, compran el predio, construyen, pues contratan maestros que pues con todo el respeto del mundo, ellos podrán saber construir y todo lo que sea, pero no están preparados para calcular una estructura, o sea, ellos construyen en base a su experiencia, pero la gente no entiende que es que cada edificación tiene unas necesidades particulares, tiene unos pesos y unas cargas. Y exactamente. Entonces, por eso hay estudios de suelo. Y hablando de lo que tú dices de los maestros o las personas que construyen, también vi algo que estaban registrando ahí el Colegio de Arquitectos, no me acuerdo si de Cali o de Pereira, que hay muchas edificaciones que se cayeron o que están muy malas, es porque están sobredimensionadas de acero.
es porque muchas veces son personas que tienen como que sus recursos y dicen como no, échele más, el acero que se necesite, métale más acero, porque creen que eso es igual a que entonces que entre más acero más va a sostener más, va a ser, sí. Y no, el acero está calculado con respecto al concreto y la dosificación para que todo como que entre y sea lo suficientemente flexible para cuando hayan estos eventos, el edificio se pueda mover con tranquilidad. Sí, tiene una ciencia detrás. Exacto. Es que entre ciencia, más acero haya, es mucho más rígido y más fácil se fractura, aunque la gente crea que no. Es así, entonces digamos que el desconocimiento, aunque pues uno entiende porque pues finalmente quieren que su casita dure para siempre, pero claro, son muchas cosas. Pues sí, es como el cuento de los 3 cerditos. Pero existen castigos penales para los constructores. Sí, por supuesto. Pero digamos cárcel y... Sí. A ver, lo que pasa es que... Según la porque ley. pues así, o sea, así se solucionaría gran parte del problema. Claro, pero es que ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, digamos, si usted saca una licencia de construcción, pero usted no le otorga la construcción a la persona que aparece como el constructor responsable, esa persona en teoría tendría que renunciar a ser el constructor responsable de ese trámite o digamos de esa licencia que ya se otorgó pues para construir. Pero muchas personas lo único que hacen es que solo sacan la licencia o el permiso para construir para evitarse líos, digamos, de multas, sanciones, etcétera. Pero en el fondo no contratan a profesionales para que hagan la construcción. Claro. Entonces, obviamente, pues, quizá, pues, el profesional digamos, no se desvincula, sino que no está pendiente de si se construyó o no se construyó esa edificación, y pues a la larga, pues, los que aparecen en el papel, ¿cierto? Pues son los implicados si llega a haber, por ejemplo, un acontecimiento como que se derrumbe, etcétera. Entonces ahí tienen que entrar a investigar quién fue el que construyó, si lo construyó el que figura como profesional responsable de la construcción o no. Entonces, claro, eso puede tener muchas complicaciones al punto de quizá usted quitarle la matrícula profesional y no poder seguir ejerciendo. En Colombia igual hay muchos vacíos legales que la gente se puede pegar de ahí. Por ejemplo, se supone que nosotros como arquitectos tenemos responsabilidad civil frente a muchas acciones, y por eso nosotros tenemos una tarjeta profesional que nos respalda, igual que los ingenieros, igual que los constructores. Pero pues en Colombia echa la ley, echa la trampa. Aquí pues desafortunadamente se sabe cómo ir, ni siquiera por ejemplo en el SPACE, la responsabilidad que se le otorgó a los ingenieros calculistas y a la interventoría, pues sí, pues pagaron multas, hicieron cosas, pero pues realmente que hubo ahí como que no, la constructora cambió de nombre y ya se llamaba de otra forma. Pero es que tristemente, entonces, en la medida en que ocurren estas cosas, seguramente se generan acciones para que se aprieten procedimientos y se ajusten vacíos legales, ese tipo de cosas, porque no sé si ustedes se acuerdan hace unos años que hicieron un puente, yo no sé si es pretensado o postensado, pero el caso es que tensado. ¿El de la Universidad Militar? Y que se arrugó así el concreto de donde se están jalando los cables. Y el constructor dijo que eso era así. Era normal. Ese no fue el de Chirijara, que también se murió unas personas. Pero el Chirijara se cayó, ¿no fue? Sí, por eso. No, se fue otro. Hay uno que está totalmente arrugado, de cada lugar donde se está jalando la viga, y la viga se cedió así. No, qué locura. ¿Y es normal? Sí, no, que va a ser normal. Pero el cuento es que, porque yo tengo entendido que parte del problema es lo que estamos hablando de la licencia, de la construcción. No, ¿cómo se llama? La tarjeta profesional, que no está atada a desempeño. No. Porque digamos, yo me gradué, una persona X se graduó hace 30 años y le dan su tarjeta profesional. ¿Por qué habría de seguir teniendo tarjeta profesional si, por ejemplo, si no construye? La tarjeta es para construir. Si no la necesita para construir, digamos, démosle un año. Si en un año no construyó, aunque sea 20 metros cuadrados, venga para acá. Y ya, tiene que volver a pagar. Claro, porque entonces, ¿para qué la quiere? Imagínese usted la desactualización de una persona que dura 20 años sin construir y de repente le da por construir, porque sí, qué chévere empezar a construir, está totalmente desactualizado, no sabe ni siquiera eso que yo no sabía. Exacto. Lo de la NSR. Entonces, las tarjetas profesionales deberían tener como alguna especie de puntaje o algo.
Que usted diga, eso en el está año muy... construí, digamos, es diferente que construya un puente con, ¿se me entiende? O sea, por metros cuadrados puede que sea chiquito, pero la sofisticación de la estructura de esas es distinta a que si hago 3 casas. Exacto. Pero igual para el tema de los puentes y eso ya son con ingenieros civiles. Claro, Porque pues y ya es otra cosa, calculistas profesionales. porque todo, a ver, claro. nosotros como arquitectos y de pronto como... No, pero la depende- licencia del ingeniero también, ¿no? Del calculista. Sí, claro, todos tenemos... Bueno, no tienes completo... No, yo estoy de acuerdo contigo completamente. O sea, nosotros como arquitectos tenemos como razones del predimensionamiento estructural. O sea, sabemos... Pero el cálculo ya específico... La memoria y todo la hace el ingeniero. No, es el ingeniero civil. Acá en Colombia Claro. esa figura en los 90 Sí. se divide por completo y pues justamente pues por eso es que muchos se quieren que se vuelva a juntar como que esa figura. Hay unos que estarán de acuerdo, otros que no, pero es que es muy complicado. Pero yo también de acuerdo que la persona que se dedique a construir, que se licencie para eso y que de alguna Sí, manera claro. se esté renovando, porque es que uno no sabe, o sea, yo quedé, No. pues la verdad yo quedé muy traumado. Por ejemplo, en Itagüí, que soy de donde yo soy, bueno, yo no soy, yo soy de Marinilla, pero bueno, viví en Itagüí muchísimos años. Muchas construcciones también se hacen a la mano de Dios. O sea, y mi papá que estaba trabajando allá, que estaba en un quinto piso, él dijo, yo vi cómo se movieron los edificios del fuerte. A mi tía se le cayeron las cosas y yo dije, Dios mío. Y no sabemos si están licenciadas esas viviendas de 6 pisos. Pero lo que pasa es que eso es lo que yo voy, o sea, a ver, es que lo que implica, si uno se pone a mirar, lo que implica el costo de pagar honorarios para todos los profesionales que justamente están implicados en un proceso de estos, pues es altísimo para las Claro, personas, claro. ¿cierto? Entonces, empezando porque pues usted primero tiene que hacerle a lo que le conocen como una mecánica de suelos al lugar donde se va a construir, ¿no? Entender qué propiedades tiene ese suelo y así definir qué tipo, por ejemplo, de cimentación Claro. con el que se va a construir. O sea, eso es la base, o sea, lo primero. Entonces ahí ya usted tiene que pagar un estudio, ¿cierto? Después de eso, pues tiene que pagar otro profesional, que es el ingeniero que va a diseñar la estructura y a calcularla. Después de eso, pues usted tiene que contratar constructores que sepan ejecutar la obra y que sepan cuáles son los materiales que se necesitan, cómo se tiene que pues armar toda la edificación, etcétera. Entonces, todo eso implica una serie de profesionales que mucha gente no está o dispuesta a pagar o sencillamente no tiene el dinero para pagar. Porque también hay que entender otra cosa, que es que aquí en Colombia mucha gente construye de manera progresiva. Sí. Entonces, que primero un pisito, después el otro y así. O sea, es como una dinámica familiar de que a medida que va creciendo la familia o a medida que yo voy teniendo recursos, pues voy construyendo. Entonces, muchas veces las edificaciones se van haciendo por partes y quizá el que construya la primera parte no va a ser el que construye la segunda, ¿cierto? Y entonces ahí es donde, por ejemplo, entran muchos maestros de construcción, como lo digo, con todo respeto. Los maestros, pues obviamente ellos saben ejecutar la obra, pero en teoría no tienen la base técnica que pues puede llegar a tener un ingeniero civil o en su defecto un arquitecto que se prepara y entiende un poco que no solo se trata de, pues como dicen coloquialmente, echar material y levantar el proyecto, sino entender una lógica Claro, de cómo pero funciona una pero es ahí que, sí, ¿verdad? digamos- Pensando en las políticas a ti que te gustan y eso, ese es un problema pues que es evidente. Ujú. Todas las ciudades, no sé, de Latinoamérica Sí. están construidas así. Claro. Pero es que porque Entonces, todo lo vuelven muy difícil, o sea, por no, ejemplo... pero tiene que momento haber de- manera de cogerle el problema por algún lado, el toro por los cuernos, porque es no que- es posible que, no sé, el 50, el 70% de las ciudades se haga de manera informal y después estemos todos, ay, no, qué tristeza se cayeron, o sea, es como Pero es que lo que eso pasa... es llorar o sea, sobre la leche derramada. ¿eso pero ya es que qué? es muy difícil, me parece a mí solucionarlo, porque por ejemplo esos trámites que uno hace ante las curadurías, ante las secretarías de planeación, son muy complejos, son muy largos y son Claro. muy costosos. Y una persona que tiene para construir su No, pero es casita que por no eso no tiene debe, para por eso pagar. decía que son las políticas que a ti Sí, te o gustan. sea, no no- debería no tiene recaer es que- solamente en la persona para comprar su vivienda. Obviamente, o sea, es que yo O por sea, que ejemplo... yo tenga que ser el único que tengo que llegar a una loma a coger un pedazo de tierra que además me la van a dar de un constructor, un urbanizador pirata, porque esa loma no era de él ni siquiera. Y tampoco tengo servicios y me los ponen dentro de 20 años y encima de todo construyo, como usted dice, de manera progresiva, subiendo un bloque hoy y otro bloque mañana, y que después vengan los entes de control simplemente a pavimentar vías y a llevar agua.
porque Es ya que quedó sí. consolidado. Eso está requete mal hecho. Sí. Tiene que haber alguna forma en el que la persona, pues obviamente de escasos recursos, no tenga por qué pagar por todos esos trámites, pero que pues sí pueda pagar a mí no por me parece... algo decente, pero que esté construido, que no se le vaya a caer. Exacto, es que, o Entonces sea, no podemos trabajar o sea, 20 por años ejemplo, para que se le caiga igual. yo No. que hago también licencias, o sea, yo me pongo a ver lo que tienen que pagar las personas y es lo que cuesta la mitad de la construcción de un piso. Y uno dice, pero Dios mío, o sea, Pues claro. o sea, una persona de estrato 2, que alguna vez me tocó a mí, le tocó sacar del bolsillo casi 20 millones de pesos para poder hacer correctamente su licencia, pagar honorarios, salen un montón de impuestos por decente absurdos. estuvo bien, lo celebro, pero de Pero todas no, maneras, pero igual, pero eso, por ejemplo, lo hubieran podido invertir en construir mejor su vivienda. Porque, por ejemplo, ay no, entonces metámoslo, como me quedé sin plática, toca cambiar el cemento. Ay, claro. mejor, toca, No, no, yo echémosle entiendo, una yo varillita entiendo. menos, porque entonces... Pero pues, sí había políticas de verdad, no sé si fue Petro, Dios me libre de estar alerta, pero me parece que él sí tenía algo similar en el Sí. sentido que, digamos que yo tengo una constructora aérea, o una constructora así, yo tengo proyectos en lugares muy costosos donde el usufructo, usted que sabe eso, la plusvalía o lo que sea, lo que yo saco de ese proyecto, pues es muchísimo dinero. Eso, haber construido, no sé, 10.000 metros en estrato 6, me obligue a construir, aunque sean 1.000 metros en estrato 1, 0, obligado. Debería. O sea, es su labor, porque entonces no puede ser que, sí, el de siempre, la persona que tuvo con qué pagar, tenga además más espacio, mejores acabados, más lindo todo ello, una mejor vista y todo, y aparte de eso no tenga ninguna responsabilidad social y deje que después los demás se construya como se le dé la gana, no. Es que, Tiene que ir a construir aunque sea eso, 1.000 metros. Es que esa es la Y cuestión. entonces la persona que compra esos 1.000 metros con AR también, pues se subsidia distinto. Bueno, tiene que haber alguna forma. Es que pero no lo tiene que pasa ser es que a la gente el no... modelo tiene que cambiar. un poquito, es aunque muy- sea darle es que media es muy... vueltica de tuerca. Claro, es que tiene que ser así. Sin necesidad de, obviamente, de y- emocionarnos, ¿no? Con No, cosas. yo no me hablo de Petro, tranquilo. Finalmente, a lo que yo me refiero es que sabemos que Colombia y Latinoamérica son países, ciudades enteras en que la construcción informal desde los 70s crece progresivamente, de que hay montañas enteras cubiertas. No, es que le dan la Y vuelta uno- así. Exacto, y yo digo, Sí. Dios, por ejemplo, en Medellín, que justamente donde tú dices que viene así, hay unas casas que yo digo, Dios mío, donde haga un terremoto No, aquí, aquí ¿qué en va a Bogotá pasar? es una locura cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno viene llegando por el sur, las montañas esas de Cazuca y todo eso, es que Toda la montaña está cubierta por construcción. Exacto, toda. también toda. en Soacha, o sea, yo digo, Dios mío, hay que hacer algo, porque, por ejemplo, de la única que yo he escuchado que ha hecho algo, porque pues es que todavía sigue pasando, no me acuerdo, tengo que confirmar acá si es en Chiclayo, Callao o en Trujillo, en Perú, que alguna vez yo vi, No, pero diga Chiclao, Tlayao 3 veces seguidas, a ver cómo le va. no me acuerdo cuál fue la ciudad, pero a principios del 2000, pues bueno, el Perú como el resto de ciudades latinoamericanas y también pues que tenían violencia fuerte, pues mucha migración, y a la ciudad, lo que hizo la ciudad fue hacer un trazado previo y lotificar los predios antes de que llegaran, pues ya la ciudad sabía que la gente iba a venir a ocuparlo, entonces lo que hizo la ciudad, listo, pues bueno, Se planificó. se planificó, bueno, usted va a llegar hasta acá, este es su lotecito, y la gente lo respetó. Pero eso es un debate complicado, porque por Entonces- ejemplo en Bogotá están haciendo ya muchas torres en las bases de las montañas, No, digamos y que es- están acaparando pues gran parte de ese mercado de vivienda Social. social, pero también la calidad de vida ahí Es es pésima, complicada, ¿no? o sea, es una caja de fósforos, o sea, en Colombia... Son acá- torres que de como de 30 pisos por ahí. Sí, o sea... Eso parece como urbanismo ruso. Sí, es urbanismo soviético, eso pero urbanismo soviético... Vivienda Pero a lo que marca. a lo que marca. Pero es que la vivienda soviética era... Hola, es hola, por lo- bienvenidos a lo que marca. Sí, porque por ejemplo, en la vivienda soviética hay modelos de vivienda que no tienen ni siquiera cocina, sino que la cocina es comunitaria. Por cada piso hay una Por cocina eso, grandísima. pero lo peor es que dentro de las innovaciones así, ¿verdad? Arquitectónicas, y uno lo oye de los mismos muchachos, es, sí, que qué chévere, que tales lugares, y cocina comunitaria, y lavandería comunitaria, o sea, todo lo volvieron como estilo de vida, cuando eso es una precarización, No, o sea, de lo terrible. peor, o sea, que usted no pueda ni siquiera, no sé, poner a pitar la No. olla para una mojarra frita. Eso es porque no saben lo que es convivir con más personas. No eso se es muy... alcanzan a imaginar. no, sí, lo que, la gente lo que cree que eso es, sí, reunirse No, y fumar no. marihuana Eso y es todo, muy romántico. no, eso es muy berraco. Eso es muy romántico. Eso es muy berraco. Eso es muy romántico. Pero bueno, digamos que... Pero el cuento es que, Ujú. entonces,
gran parte de los daños de los que podemos dar fe que hubo en este último movimiento telúrico se debe a esa improvisación en la construcción. Pues presuntamente sí, porque pues todavía las patologías no están, pues básicamente, pero lo están haciendo y pareciera que sí. Es que como les digo, hay edificios que son demasiado nuevos para que tengan esas condiciones. Obviamente, y por ejemplo, y también muchas casitas que se... O sea, a mí lo que me sorprendió es que en gran parte del eje cafetero, casas de 2 pisos nuevas se caían. De 2 pisos. Y en teoría no se deberían caer las casas de 2 pisos. Porque no tienen tanto peso, deberían ser más flexibles y se vinieron abajo. Y casas, yo vi un video, porque me he puesto solamente a ver videos, de una casa carísima y toda se vino abajo. ¿Y qué pasó con ese discurso que salió posterior al terremoto de Armenia de la construcción con guadua? El acero vegetal. No, eso lo restringieron muchísimo. Con respecto a la guadua, o sea, la guadua inclusive en el país, en los últimos años están tratando de que vuelva a tener como cierta relevancia. Pero no has visto videos de cómo se comporta una construcción de guadua. No, la verdad en no. Este momento, no, en este momento me hace falta y tengo que verlo. Pero yo sé que, por ejemplo, cuando hubo el tema en Armenia, en el cafetero se construye mucho con guadua. Y hubo muchas edificaciones que pues, se vinieron abajo por el tema del bareque y el tema de la tapia, pero es porque era bareque y tapia muy viejita que nunca le hicieron mantenimiento. Entonces, más allá de la dificultad que yo considero como profesional, era eso. ¿Sí? Que no había como la suficiente mantenimiento para todos esos elementos. Lo que pasa es que también parece... Pero igual muchísimas edificaciones se cayeron con guadua y por eso dijeron que la guadua tenía restricciones hasta un segundo piso y para de contar. O sea, acá en Colombia se puede construir con guadua hasta un segundo piso. No porque más es allá que de eso. 107.4 fue. 7. ¿No fue 7.8? ¿Qué? No. 7.4. 4. Okay. Uy, yo creo que 7.8. 7.4 entre 80 y 120 kilómetros de profundidad. Bueno, porque con todo, o sea, esto también es una obviedad, pero con lo que hace, lo que hace tan trágico el evento es precisamente lo que hemos construido. Es que esto es por eso digo, es una estupidez, pero cuando uno va, digo por lo que hablábamos hace un rato, si usted va caminando por la calle y un terremoto de 7.4, en realidad sí, el piso se mueve y todo, ya, no pasa nada. Si usted en realidad estuviera en una casita, como tú dices, en tu lotecito, no tiene que tener así vista sobre el Valle de Aburrá, pero este es tu lotecito y una construcción que se mesa más o menos con, ya, no sé, sí, que se cayó un televisor, que se cayó un cuadro y todo. Exacto, pero es que en realidad el problema es la rigidez de la misma construcción, que usted se le viene encima una viga de esas y hasta ahí fue, compadre. Claro. Pero el resto, con todo lo grande que parece, pero un terremoto de 7, para un humano en sí no es tan complicado. No debería. Sí, ¿No debería? No debería. Porque pues sí, en teoría, porque es que... Pero el más registrado más grande es de 9 puntos, me parece. No, pues es que 9 puntos sí no deja nada. Ese fue el de... Creo que ese ¿De fue COVID? el de Valdivia. El de Chile. En Chile. No, pues es que 9 es muy áspero. Creo que hundió la ciudad y todo, algo así. Ese fue yo una vez vi del de Kobe en Japón. Estaban, digamos, en esa época, pues había noticieros. Entonces están filmando, está la persona así, hablando de alguna noticia, y se sacude, digamos, la tierra, y la persona sale disparada de la silla, pero 1 metro. Y se ve cuando la persona se levanta así del escritorio, y vuelve y se siente como diciendo, qué pena, me dio un mareo. Y otra vez el cimbronazo para el otro lado, y vuelve y sale, eso no deja ni siquiera caminar. No. O sea... No se puede sostener. No, ese cuento de que no, que baje por las escaleras calmado y todo, es que no se puede parar del suelo. No, y por ejemplo, ahí estaba viendo que los topos, los que son rescatistas mexicanos, que son como que los severos, porque pues sabemos que en México cada tanto, y sobre todo en ciudad, también han habido un montón de terremotos, o sea, afectaciones. Entonces México está muy preparado, o se supone que está muy preparado para estas situaciones, y ellos decían como, venga, usted baja de un 3er piso hacia abajo, baje, de resto usted no le va a dar la vida, busque un espacio seguro, busque es que en menos de un minuto vida. usted no alcanza a hacer de nada. hecho dicen, o sea, también, yo también escuché, es que hay un señor que es muy famoso que tiene, en México, que allá le llaman los topos, y él decía, si usted está muy cerca de la cubierta del edificio, suba y acuéstese y quédese en posición de estrella. ¿Por qué? Porque en caso tal de que el edificio se desplome,
Cae así. pues usted cae, exacto. Que puede obviamente tener lesiones y eso sí, pero usted no va a quedar aplastado, por lo menos se va a quedar arriba de todos los escombros. Y lo mismo, si usted está en los primeros pisos y logra bajar, salga del edificio, porque obviamente todo el edificio va a caer encima pues, de los primeros pisos. ¿Y los que tuviste que se cayeron completamente implosionan así como las Torres Gemelas? ¿O caen No, hay muchos volcados? que caen exactamente. Pero yo vi uno en... Sí, es que depende, o sea, Yo he cada... visto- Porque hablando de lo que Cada uno, hablábamos, sí. después cuando se hacen las valoraciones a posteriori, miran es, por ejemplo, donde se segmenta la viga, pues cuando se cae así de lado, miran es donde se corta, Sí, para mirarlo de si el cálculo estuvo bien hecho y sí, eso. sí, sí. Pues es que hay como de todo, ¿cierto? Pues en esas caídas, desafortunadamente. Sí, igual eso yo creo que también depende de la altura, Sí, del mil peso del cosas. edificio, Sí, mil cosas. de la materialidad con la que esté construida. Es Sí, que el eso es- tipo de eso- suelo, la profundidad de la, De de las la es que hay cimentación, muchas variables. si hay tiene muchas sótano, si no variables, tiene sótano. exactamente. Exacto. Sí, hay muchas variables y eso es muy complicado como determinar, pues, cómo se va a caer, cómo se va a desplomar, bueno, etcétera. Pero bueno, el caso es que Bueno. nosotros, o sea, digamos, para resumir un poco el tema, es que siento yo, o el análisis que yo, digamos, puedo hacer de todo esto es que siento que en Colombia falta mucha rigurosidad en el sentido en que hay que hacerle mucho más seguimiento a cómo se construye y las autoridades tienen que estar más presentes en esas etapas, ¿sí? Mm. Porque entonces como que todo termina en sacar el documento que a mí me da permiso para construir, pero de ahí para allá nadie me regula, ¿cierto? Por lo menos en ese aspecto, en el aspecto estructural, tener como un poquito más de rigurosidad y saber en el fondo si sí se construyó como pues se planificó o no. Mm. Porque entonces, pues sacar un permiso de construcción al final termina siendo un saludo a la bandera, no es nada más que eso, es solo Claro. voy a sacar un permiso para construir, pues para que las autoridades no me multen, para que no llegue de pronto un vecino a quejarse porque pues yo estoy haciendo ruido o porque de pronto le estoy afectando su estructura, etcétera. O sea, la gente lo ve más como eso, como para que no me moleste, Más pero por no en hacer- realidad no porque conscientemente. es consciente de que esa licencia de construcción es lo que le va a llevar a construir una edificación que pues para un evento como estos, por ejemplo, pues le puede salvar la vida. Es que es como una bola de nieve, porque Sí. si yo construyo según X norma, si yo el día de mañana quiero asegurar mi propiedad, pues el monto de la prima de ese seguro va a ser pues mucho más bajo si la construcción está certificada de que está bien construida. Pues, Pues Sí. porque yo aseguro, bueno, sí, si este tipo digamos, si usted me lo va a asegurar una propiedad por X millones, o por lo que vale, digamos, sí, así sean 100 millones, es porque los vale en este momento. Entonces ya, se los Ujú. puedo asegurar. Pues salvo lo que usted dice, un terremoto de 0.9 o de 9 puntos, perdón. Sí. Pero eso no va a pasar sino no sé, cada vez que se muere un papa. pero pues finalmente, dependiendo de donde tú estés, pues en Chile cada Pero cuánto... de 9 no ha habido sino uno. Pero igual los otros también son muy altos, Sí. y hacen que las estructuras se dañen. A partir de 5 puntos ya se comienzan las estructuras a tener complicaciones, Sí, comienza a tener afectaciones. Entonces, y de 5, hay muchos que ni siquiera nosotros los llegamos a percibir. Mm. Pero sí tienen las... Entonces, Sí, comienzan como a debilitar poco a poco las estructuras. acá, por ejemplo, unos compañeros que en un edificio de 22 pisos, ellos viven en un cuarto, y ellos estuvieron en urgencias todo el día, pues justamente el día del terremoto, y cuando llegaron, vieron un montón de fracturas en su apartamento. Sí, muchas grietas. Y fue aquí en Bogotá, imagínate, que fue donde menos se sintió. Sí, es que es muy, muy complejo. Bueno, Pero bueno, Ok. pues nada, pues ojalá que que ustedes Que tengan... pues todo mejore. esto nos sirva de aprendizaje. Yo creo que pues cada evento de esto lo que nos tiene que dar pues son muchos aprendizajes y sobre todo mucha toma de decisiones a futuro, ¿no? Responsables, sí. Exacto. Porque pues sí, claro, nadie está preparado para esto, obviamente pues siempre van a haber protocolos, siempre... Pero yo creo que también es un tema de hacer, por ejemplo, esos simulacros y en esos simulacros que la gente entienda cómo debe comportarse ante un evento de estos, qué tiene que hacer. Ujú. O sea, el tema de la prevención es muy importante Sí. porque
de verdad que en estas situaciones hay gente que no sabe cómo actuar. No. Y Yo siento que y- Bogotá es de las ciudades acá en Colombia que más conciencia tiene. Sí, claro, claro. pero eso debería ser un tema nacional, o sea, eso debería hacerse Sí. todo el tiempo, por lo menos 1 o 2 veces al año, porque es que de verdad que estos son cosas que no se pueden predecir. No, Y, sí, y de si nosotros acuerdo. no estamos mínimamente preparados para un evento de estos, pues es que van a ocurrir lo que ocurre, ¿no? Entonces hay que mitigar de alguna manera, obviamente son cosas que nosotros no podemos controlar y pues nadie está exento de que en un evento de esos pues le caiga un edificio encima, Mm. pero de que se puede mitigar y se puede de alguna manera tratar de pues de que no sea tan traumático o que no sea tan fuerte lo que nos pueda llegar a afectar, pues sí se puede. O sea, está más que comprobado y ustedes lo han dicho. En Japón, pues digamos que han aprendido de todo lo que les ha pasado y lo hacen cada vez mejor. Y otros países, pues que también tienen mucha, digamos, o sea, son muy propensos a A los sufrir sismos. de sismos y todo, todas esas catástrofes naturales. Entonces, siento yo que es más un tema de conciencia, de que desde el gobierno se promuevan justamente pues todas esas iniciativas a que la gente aprenda cómo actuar ante estos eventos, a que pues haya mucha más conciencia, sobre todo cuando se construye, que pues al final eso es lo que termina siendo muy determinante en qué tan afectado puede llegar a quedar usted, porque pues literal mucha gente quedó damnificada, quedó sin casa, ahorita pues muchos ni siquiera tienen seguro, Mm. entonces pues si no No, tienen queda, seguro, queda todo el con nada. esfuerzo de toda una vida, pues se les va pues digamos entre los, como dicen, el agua entre las manos, o sea, usted queda No, queda con sin, nada. exacto, entonces ahí usted queda a merced de lo que puede el gobierno hacer por usted, o quizá pues la misma gente hacer colectas pues para ayudarle con recursos para que se pueda volver a levantar su casa, entonces son temas que se terminan volviendo muy complejos, entonces que se pueden mitigar un poco más Sí. siempre y cuando haya conciencia y Am- pues se hagan las cosas como tiene que ser. sí, a mí lo que me deja como de enseñanza es como ver cómo la gente realmente, como que lo más importante es lo que comienza a buscar y nunca, o sea, aquí nunca vimos cómo "Ay, vamos a coger las cosas", como que ni siquiera cogimos el material con el que grabábamos y todo, sino que simplemente salgamos y ya. Ver videos, por ejemplo, como familias no dejaban sus mascoticas atrás, ver obviamente pues las familias que pues, rescataban, eso pues ha sido como que ese vista, la vista de lo que somos como humanidad, que es bonito. También pues hubo otras personas que fueron bastante indolentes con los influencers, que también hay que ver qué tipo de contenido uno consume, porque, o sea, una cosa es ser humor y el humor está bien, pero otra cosa es ser indolente, porque, o sea, habían personas como que no, hoy ni con terremoto hoy deje de entrenar, y no es como que, venga, o sea, hay familias que están viendo si su mamá está viva. Ah. Entonces, como que hay cosas que, o sea, como que muchas enseñanzas nos deja esto, no solamente de la construcción, sino que también de la vida, de Sí, también de ser un poco más empáticos exacto, con estas situaciones. a quién llamas primero, cómo lo estás escuchando, o sea, esto, Mm, a eso no le cambia mucho las cosas. sí. Bueno, Bueno, Y bueno, muchas gracias por gracias. acompañarnos y escucharnos esta vez. Esperamos de todo corazón de que las todo situaciones mejore. mejoren. Y pues si puede ayudarle a alguien, así sea con 1.000 pesos, hágalo, si puede. Y si no tiene plata y puede ir a ayudar a un lugar de donación, a embalar cosas, hágalo. O sea, tratemos de ayudar. Hay muchísimas personas que necesitan de nuestra ayuda. Muchas Sí, gracias. muchas gracias y Nos vemos después. nos vemos muy pronto.